¿Están por ahí? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Qué gusto saludarles. Igualmente. No sé por qué me parecen nombres conocidos por ahí. Buenas noches, ¿qué tal están? ¿Ya se pudieron conectar? Zulma, ¿ya está por ahí? Buenas noches, licenciada. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Freddy? Qué gusto saludarles. A ver, jóvenes, ¿cómo se llama nuestro curso? ¿Se recuerdan? Buenas noches, Moisés. Gusto en saludarle. A ver, ¿quién nos puede definir obligación? Hay algunos que no estuvieron en la sesión anterior. No oigo a ninguno, están ahí. Buenas noches, licenciada. En efecto, yo no estuve en la sesión anterior, ya que pues no tenía conocimiento que existía otro Classroom, no tenía el enlace, pero ya afortunadamente ya hoy estoy acá y mucho gusto. Igualmente, Andrea. Muy bien. Bueno, así rapidito para los que no estuvieron y los que estuvimos, pues igualmente. Ay, ay, ay. Para los que no estuvieron, estuvimos haciendo ahí la observación. Juan David, ¿usted sí estuvo? Estuvo en la clase anterior. No. Ah, bueno. Entonces, para los que no estuvieron, para los que estuvimos, pues igual reforzamos los que escuchamos, pero así rapidito, porque el primer día de clases, pues ahí habían ciertos desfases y entonces algunos no ingresaron. En principio, así lo básico y más importante, porque en la A, pues hemos trabajado ya el semestre anterior, no con todos seguramente, porque hay unos que veo por ahí que son nuevos, pero la mayoría de la A pues logró asignarse a la A y, y ya hemos trabajado. Entonces, la dinámica de trabajo va a ser la misma del semestre anterior en lo más posible, alguna variante de habrá, ¿verdad? Sin embargo, estuvimos viendo, ustedes que están ingresando ahora, Andrea, en Classroom se les envió su código de acceso, ustedes acceden a Classroom y ahí está su enlace. Y el enlace es recurrente. Entonces no van a estar preguntando cada sesión de clase que andan perdidos. Miren, ya pasaron el link, miren, todavía no está el enlace o ya está. No, el enlace está ahí recurrente para estabilidad de ustedes. Entonces es como ustedes van a lograr ingresar a las sesiones. Ese yo espero que sea el enlace de ahora hasta el final. Entonces ya tenemos esa parte. Enseguida ahí está su programa, que lo tenemos desde la clase anterior, desde la sesión anterior. Ahí está su programa, entonces ustedes van a tener acceso a su programa y ojalá que ustedes lo tengan, ya sea en su computador, en su teléfono o lo tengan en soporte papel también, porque es la hoja de ruta que nos va a servir de guía para recorrer el semestre.
Entonces es muy, muy importante para que ustedes no anden perdidos, ¿verdad? Y vayan viendo ahí más o menos que hemos ido viendo y ver algunas cosas van a estar en orden del programa, otras no, por cuestiones puramente didácticas. Entonces es bueno que ustedes tengan ese contenido. Por el otro lado, si no han accedido a él, Andrea, es bueno que tengan ahí su programa, que lo puedan bajar. Muchas Luego gracias, licenciada. Para servirle. Luego tenemos los objetivos. ¿Alguien nos puede leer los objetivos que tenemos ahí en el programa? Alguien que tenga su programa para que ellos se pongan en sintonía con nosotros. Los objetivos generales, licenciada. Por favorcito, Ingrid. Ok. Objetivos generales. Al finalizar el curso de Derecho Mercantil 3, el estudiante debe estar en capacidad de 1. Analizar los elementos esenciales y generales de los contratos mercantiles. 2. Diferenciar los contratos mercantiles típicos de los atípicos en la doctrina y la legislación. 3. Conocer la importancia y uso de los contratos mercantiles atípicos en la actualidad. 4. Explicar y aplicar a casos concretos las características de los contratos mercantiles. 5. Exponer las especialidades de las obligaciones mercantiles frente a las civiles. Muy bien, gracias, Ingrid. Entonces, vean ustedes, ¿por qué le damos tiempo a los objetivos? Los objetivos son lo que me propongo, son lo que yo quiero, son lo que necesito, son lo que pretendo. Es a donde yo quiero llegar como estudiante. Entonces, por eso es que les decimos a dónde deben ir ustedes, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer y cómo lo vamos a hacer para poder llegar a esa meta que son los objetivos, el logro de los objetivos? Entonces, vean ustedes que tenemos ahí contratos, pero ¿dónde para poder analizar esos elementos de los contratos mercantiles, para hacer la diferencia entre la clasificación de los contratos, para poder analizar, para poder pensar, para poder explicar, necesitamos ir a donde están los contratos? Entonces, vayámonos a donde ustedes leen bibliografía. Es la parte final de casi final de su programa. Alguien que nos lea la parte legal. Ahí de su programa. Buenas noches, licenciada. Hola, Antonio. Mucho gusto. Sí, indica el Código de Comercio, decreto número 2-70, el Código Civil, decreto ley número 106, la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, decreto número 16-2002, Ley de Empresas de Seguros, decreto ley 473, Ley de Arbitraje, decreto número 67-95, Ley de Bancos, decreto número 19-2002, Ley del Mercado de Valores y Mercancías, decreto número 34-96, Ley de Derecho del Autor y Derechos Conexos, decreto número 56-2000, y Ley de Propiedad Industrial, decreto número 57-2000. Bueno, un poquito después de ese decreto 57-2000, que es la Ley de Propiedad Industrial, tenemos también Ley de los Contratos de Factoraje y Descuento, que es el decreto 1-2018, obviamente del Congreso de la República, ¿verdad? Tenemos el Convenio de París, el Convenio de Berna, y entonces ahí vamos a leyes conexas que hay más, ¿verdad? Todas estas que ya mencionamos, aparte del Código de Comercio, son leyes conexas, ¿verdad? Porque tienen conexión directa con el derecho mercantil. ¿Por qué nos venimos aquí hasta el final a ver qué leyes
vamos a utilizar a lo largo del curso. Porque para nosotros poder analizar estos elementos, pues tenemos que irlos a buscar. Y los vamos a encontrar en la doctrina y los vamos a encontrar en la legislación, en nuestro estudio, porque ustedes van a ser juristas. Entonces, ahí encontramos que hay que analizar los elementos de los contratos. Entonces, ¿cómo vamos a ir aprendiendo a hacer ese análisis? Pues vamos a tener que los contratos mercantiles están formados por elementos personales que son los que interactúan en esa contratación. Hay elementos reales o materiales que son la cosa objeto del contrato. Y la contraprestación, por supuesto. Y luego tenemos un elemento formal, o sea que hay que darle forma a ese contrato. ¿Y cómo le voy a dar forma? Inicio diciéndoles que no vamos a redactar contratos. A veces suele pasar que en los exámenes le están pidiendo una definición de un contrato, por ejemplo, y usted no lo define y se pone a redactar el contrato. Entonces, no, nada más alejado de la pregunta y la respuesta, porque esa formalidad de los contratos usted la va a agotar en Derecho Notarial 4. Ahí les van a decir que redacte contratos civiles, contratos mercantiles y demás. Pero en mercantil vemos la esencia de los contratos, ¿verdad? Ya con todo ese contenido que usted sabe de contratos, se va a mercantil y se va a notariado y le da forma a esos contratos que usted aprendió aquí. Entonces, les hago esa advertencia a la reflexión porque pasa. Entonces, ahí es donde vamos a aprender a analizar. No vamos a aprender a redactar los contratos, vamos a aprender a analizar, ¿verdad? ¿Cuáles son esos elementos? Para ponerlos en contexto, un ejemplo así rápido y vivencial que ustedes conocen, que todos los días lo utilizan. El contrato de compraventa mercantil, por ejemplo. En principio estamos hablando de un contrato, tiene un nombre, contrato de compraventa mercantil, y hay modalidades. ¿Qué elementos tiene ese contrato para que podamos analizar? Sí, Antonio, tiene una relación muy directa. ¿Usted no estuvo en la clase anterior, Antonio? ¿La sesión anterior? Lamentablemente no, licenciada. Vaya, ¿verdad que yo me los cacho? No, es que fue Entonces, por problemas técnicos. no tenga pena. Por eso estoy repitiendo. Entonces, vean, tiene una relación muy directa el derecho mercantil 3, con el derecho notarial 4, porque nosotros les damos los insumos para que usted redacte sus contratos. ¿Quién les va a dar notariado 4? Licenciado Quino. Ah, ya. Entonces, vean ustedes, van a llevarse todos los insumos y ustedes van a hacer la forma del contrato. ¿Cómo la van a hacer? Redactando. Entonces, ¿qué les va a servir? Pues la estructura que ya tienen los contratos. ¿Qué estructura vamos a estudiar? Pues esa definición del contrato. ¿Cómo entiendo yo el contrato? O sea, compraventa mercantil es el concepto del contrato. ¿Pero qué es la compraventa mercantil? Esa va a ser la definición del contrato. Pero luego vamos a ir y queremos analizar los elementos del contrato. ¿Cuáles son los elementos personales, diríamos, en un contrato de compraventa mercantil? ¿Qué creen ustedes? Porque me atrevo a decirles que ustedes ya compraron algo el día de hoy. A ver, ¿quién me dice? El comprador y el vendedor, licenciado. El comprador y el vendedor. Ellos son los elementos esenciales, especiales de ese contrato. Porque si no hay vendedor, no hay comprador. Si no hay comprador, no hay vendedor. Entonces son elementos esenciales del contrato. El vendedor y el comprador. Tenemos entonces que analizar quién es el vendedor. ¿Qué va a vender el vendedor? ¿En cuánto lo va a dar el vendedor? ¿Verdad?
Y por el otro lado tenemos al comprador. El comprador recibe la prestación. ¿Cuál es la prestación? Ese bien, esa mercancía, ese producto, esa cosa, objeto del contrato. Pero el comprador tiene que dar algo a cambio. Y esa es la contraprestación. La prestación la recibió. Los bienes, productos o mercancías. Pero por el otro lado está la contraprestación, el precio que se paga por la cosa objeto del contrato. Entonces ahí ya tenemos el elemento real o material para finalmente la formalidad que les va a servir en notariado. Entonces le van a dar forma. Entonces, para verificar esa forma del contrato, vamos a suponer, los que recibieron clase en el curso anterior con nosotros, ustedes saben que si el contrato de compraventa mercantil fuera al crédito, ¿cuál sería el documento que va a contener ese contrato? Pagaré. No siempre, Braulio. Esencialmente, si la compraventa es al crédito, ¿dónde Buenas vamos noches, a...? licenciada. Hola, Edu. Es la factura cambiaria. Es Mucho la gusto. factura cambiaria. Ya vieron, no saben cuánto me alegra que ustedes en el curso aprendan. Muy bien, Keila. La factura cambiaria. Esa es el elemento formal de ese contrato. ¿Por qué? No porque es compraventa solamente, sino porque es compraventa mercantil al crédito. Le tenemos que colocar todo el nombre. Ese al crédito le da la forma al título de crédito. Factura cambiaria. ¿Por qué? Ustedes lo saben. Porque vimos títulos de crédito que se relacionan en forma directa con contratos mercantiles. Eso ya lo llevan avanzado. Entonces, vean ustedes, ahí tenemos el elemento formal, pero nos vamos en su esencia a la formalidad de los contratos, y eso solo es en el objetivo primero, a la formalidad de los contratos. Ustedes ya aprobaron su derecho civil 4. ¿En dónde encontramos el fundamento legal de la formalidad de los contratos civiles? Sí, eso, Blanca Lidia, ¿dónde lo encontramos? Que tengan por ahí sus leyes. Alguien que nos lea ese artículo y que nos diga dónde está para que nosotros lo busquemos. ¿Alguien ya lo encontró? Está en el Código Civil. Ya lo encontraron. ¿No tienen Código Civil? ¿O no han aprobado Civil 4? Ahorita no sé si estoy mal, pero el 1251 es el que habla sobre Ahí está el negocio jurídico. jurídico. Melissa, ahí está el negocio jurídico. 1251. No tengo mi código a la mano, pero ahí está el negocio jurídico. Busquemos por otro lado, Ana Cristina. El 1518, ahí está el contrato. 1517 en adelante. Formalidad de los contratos, eso es lo que estoy preguntando. A ver, Antonio. Usted está viendo el fundamento legal del Código de Comercio, Antonio. Ahí está la formalidad de los contratos, muy bien. Pero yo estoy pidiendo la del Código Civil.
Ese es del Código de Comercio, Jennifer, ahí sí está bien. Muy bien, María. Estamos en el 1574. No, ese no es bingo. El 671 es del Código de Comercio, pero yo les pedí el del Código Civil, es 1574, porque los estoy evaluando de civil, ¿ya vieron? Entonces, 1574 establece, palabras más, palabras menos, que la forma de los contratos, o sea, la formalidad de los contratos pueden ser por escrito o pueden ser verbales. Esas son las únicas dos formas, por escrito o verbales. En la modalidad de los contratos que pueden ser por escrito, los contratos van a ser, cuando la ley así lo requiera o las partes lo convengan, que toda persona puede contratar y obligarse en forma verbal o en forma escrita, exactamente. Bueno, entonces, pero en la forma escrita tenemos la escritura pública. O porque la ley así lo mandata, o porque las partes contratantes así lo deciden. Entonces, ahí tenemos la escritura pública. Tenemos el documento privado. ¿No lo puede leer, por favor, Juan David? El artículo 1574. Por favor. Ok, artículo 1574. Toda persona Oigan bien. contratar y obligarse. 1, por escritura pública. 2, por documento privado o por acta levantada ante el alcalde del lugar. 3, por correspondencia. Y número 4, verbalmente. Muy bien. Entonces, ahí tenemos nosotros la formalidad de los contratos. Juan David, ¿con quién recibió Mercantil 1 y 2? Mercantil 1 lo recibí con el licenciado, con el licenciado, se me fue el nombre. ¿Y 1? Juan David. No recuerdo los nombres, le soy sincero. Ay, qué bárbaro. Con el licenciado Pinto, Josué. Ay, sí, con Pinto, perdón. Josué Pinto. Sí, él me dio Mercantil. Ya. Bueno, entonces vean ustedes. Y Antonio, muy bien, Antonio, muy buen maestro, el maestro Alegría. Entonces vean ustedes, tienen que tener muy buena base entonces. Tenemos ahí que esa es la formalidad de los contratos, las que nos leyó Juan David. Ajá, sí. Muy bien, ¿ya vieron? También sí, pues, con el licenciado Alegría da el licenciado Rosales, ¿verdad? De auxiliar. Entonces, vean ustedes, fíjense que tenemos esas dos modalidades, por escrito y verbal. Pero dentro de la modalidad de la escrita, entonces tenemos que, si la ley lo mandata, va a ser por escritura pública. ¿Qué contrato harían ustedes en escritura pública porque la ley así lo manda? ¿Cuál dirían ustedes? Yo evalúo Mercantil 1, 2 y 3. ¿Cuál, Ana Cristina? Compraventa de bien inmueble. La compraventa de bien inmueble, muy bien, porque debe cumplir con el requisito registral. Y entonces la ley establece que todo lo que deba registrarse debe ser escriturado, debe ser contenido en escritura pública. Entonces ahí tenemos un ejemplo concreto. Luego les pediré otro día los fundamentos. Entonces ahí tenemos ese ejemplo. Documento privado. Puede ser en documento privado si ustedes así lo deciden y no hay un mandato legal y no hay necesidad de registro, pues igual usted puede hacerlo contener en documento privado. La ley así lo establece. Igualmente, si usted está en el municipio y no hay nadie que le pueda
elaborar, redactar el contrato, puede ser que esté contenido en acta, municipal, ¿verdad? En acta que va a redactar el alcalde. Eso de levantar, como lo tiene establecido el Código Civil, no es técnico, ¿verdad? Se levanta las cosas, ¿verdad? Pero un documento se redacta o se facciona. Recuerden, si ustedes en notariado hay un autor que establece que el notario es la persona que redacta humanamente perfecto los documentos, ¿verdad? Redacta los documentos humanamente perfectos. Entonces, tenemos que ir siendo técnicos y tener un pensamiento crítico para determinar que nuestras normas que están ahí contenidas, ya sean codificadas o no codificadas, pues no, algunas tienen errores o no son redactadas técnicamente, pero como ustedes van a ser juristas, yo los veo como mis colegas ya. Entonces, vean ustedes que debemos ser más técnicos. Ahí hay ese error, ¿verdad? El acta levantada ante el alcalde. No, el acta levantada ante el alcalde sería esto, ¿verdad? Que él esté enfrente de mí y yo la levanto. Entonces, el acta que va a redactar el alcalde del municipio en donde nosotros decidamos contratar, ¿verdad? Porque no va a haber quien más lo haga. Entonces, ahí tenemos también otra forma. Pero yo agregaría una más que nos dijo por ahí alguien. ¿Quién fue que nos dijo? La factura cambiaria, nos dijeron por ahí, Edu. ¿Qué quiere decir eso? Que los títulos de crédito también, no todos, pero también hay títulos de crédito que van a ser contentivos de la forma del contrato. Es decir, que van a contener un contrato. ¿Cuáles serían estos ejemplos para adicionarlo a la formalidad de los contratos? Esto es adicionado. No sé quiénes más ya lo traen de su curso anterior, pero nosotros sí lo vimos, en donde el contrato de compraventa mercantil al crédito, por ejemplo, va a estar contenida en una factura cambiaria. ¿Por qué? Porque es al crédito. ¿Cuál sería otro título de crédito que me digan por ahí, que me ayuden ustedes, que tiene contenido algún contrato? Licenciada, buenas noches. Certificado fiduciario. Certificado. Ahorita le doy la palabra a Edu. Yo sé que usted Bueno, sabe. no tengo pena, no tengo pena. Brenda Patricia nos dice certificado fiduciario. El certificado fiduciario va a ser contentivo de las partes conducentes del contrato de fideicomiso de inversión. Eso también lo vimos. Entonces, vean ustedes, ya llevamos 2 títulos de crédito contentivos de contratos, ¿verdad? Edu, ahora sí, ayúdeme. Sí, también está el certificado, el de depósito. Muy bien. ¿Qué contrato está contenido en el certificado de depósito? Está en lo correcto, pero ¿qué contrato? Uy. Creo que es el de la prenda, licenciada. Bono de prenda. ¿No será ese el otro contrato que se relaciona también con el que usted quiere decir? Ahí hay 2 contratos. ¿El contrato de depósito mercantil? El contrato de depósito mercantil, Edu. Ese está contenido en el certificado de depósito. Ahora, ¿cuál contrato está contenido en el bono de prenda? A ver quién nos dice ahí. Sí, Pati. El contrato de mutuo con garantía prendaria. Muy bien, María. Ya vieron que a ustedes les he dado clases. Entonces tenemos ahí el contrato de mutuo con garantía prendaria, o si ustedes dicen el contrato de préstamo con garantía prendaria. De hecho, esa pregunta venía en el examen final. Entonces, vean ustedes, ahí tenemos otro título de crédito contentivo de contratos. Por eso yo adiciono a la formalidad de los contratos
del 1574 el que pueden haber títulos de crédito que contengan contratos mercantiles, ¿verdad? Porque en eso es que estamos analizando. Entonces, vean ustedes, ahí tenemos la formalidad de los contratos, pero ahora esa formalidad del 1574 que ustedes me indicaron, lo vamos a relacionar con mercantil directamente. Y entonces nos vamos a lo que nos dijo Antonio. Antonio nos dijo que la formalidad de los contratos está contenida en el Código de Comercio. A ver, léanos ese artículo, Antonio, por favor. Con mucho gusto, licenciada. Gracias. Los contratos de comercio no están sujetos para su validez a formalidades especiales. Cualesquiera que sean la forma y el idioma en que se celebren, las partes quedarán obligadas de la manera y en los términos que aparezca que quisieron obligarse. Pero ahí no termina. Antonio. Perdón, licenciada, que no sé qué le pasó a mi compu. Ah, bueno. Ahorita también. Lo esperamos, no tenga pena. $671, Cristina. Gracias, Juan David. Sí, Juan David, No sé Código si de alguien- Comercio. No sé si quiera alguien apoyarme, que tengo problemas aquí, licenciada. Perdón. Va, está bien. ¿Quién nos apoya? ¿Puedo terminar de leer? Sí, Juan David, eso queremos. Seguidamente dice, los contratos celebrados en el territorio guatemalteco y que hayan de surtir efectos en el mismo, se extenderán en el idioma español. Se exceptúan de esta disposición los contratos que, de acuerdo con la ley, requieran formas o solemnidades especiales. Muy bien. Ahora dígame, Juan David, ya que leyó ahí, ¿cuál sería, cuál sería esa excepción? ¿Cuál sería un ejemplo de exceptuar esta disposición de los contratos que de acuerdo con la ley pues requieran una forma o una solemnidad especial? ¿Cuál sería otro ejemplo? Ya Ana Cristina nos dijo uno. ¿Cuál sería otro? ¿Alguien que nos dé otro ejemplo? No mucho, Rocío. Bueno, les voy a recordar Mercantil 1. Alguien que vaya al artículo 16, yo creo, del Código de Comercio. Ahí estaría un ejemplo. Sí. ¿Ya lo encontró, Juan David? ¿Están ahí, jóvenes? Artículo 16, solemnidad de la sociedad. Muy bien. La constitución de la sociedad y todas sus modificaciones, incluyendo prórrogas, aumento o reducción de capital, cambio de razón social o denominación, fusión, disolución o cualesquiera otras reformas o ampliaciones, se harán constar en escritura pública. La separación o ingresos de socios en las sociedades no accionadas también se formalizará en escritura pública. Hasta ahí. Entonces, vean ustedes que tenemos ese ejemplo del artículo 16
para el segundo párrafo del artículo 671. Eso es para que vayan haciendo su integración de normas y que ustedes vayan haciendo sus chivos legales, en donde ustedes al margen del 671 pueden colocar su artículo 16 como ejemplo, ahí en el segundo párrafo. Y luego estaríamos viendo que en el primer párrafo vamos a encontrar que no hay formalidades especiales para la contratación mercantil. ¿Por qué razón? Del Código de Comercio, Moisés. Ahí está la solemnidad del contrato de sociedad. Entonces, vean ustedes que tenemos ahí la integración de las normas, tenemos los ejemplos y nos damos cuenta que esa solemnidad de la sociedad para la constitución de sociedades mercantiles y todo lo que se puede hacer con ellas, modificaciones, transformaciones, fusiones, liquidaciones, disoluciones, lo que sea, es en escritura pública. Entonces, ese es un mandato legal. Encontramos en la formalidad de los contratos en el 671, párrafo segundo. Hola, Emma Fabiola. Que vamos a tener ese ejemplo, ¿verdad? No de momento, por ahí vamos a ir. Entonces, ahí tenemos ese 16 con ese 671. ¿Para qué? Para ejemplificar la formalidad de los contratos, porque de esa manera vamos a poder encontrar no solo la forma de los contratos, sino ya decíamos, para servirles siempre, sino ya decíamos que analizaremos sus elementos, ¿verdad? Ya poníamos el ejemplo, ya dábamos el ejemplo del contrato de compraventa mercantil, en donde tenemos al vendedor y tenemos al comprador. Tenemos que los comerciantes hacen el tráfico mercantil a través de la circulación de los bienes patrimoniales y la prestación de los servicios, recibiendo la contraprestación, que es el precio que se paga por los mismos. Entonces ahí nos damos cuenta que vamos a tener esos elementos, ¿verdad? Los comerciantes y los consumidores en la contratación de manera específica, dependiendo de qué contrato se trata. Estamos colocando el ejemplo de la compraventa mercantil ahora y ahí tenemos al vendedor y al comprador. Podemos tener más personajes que de alguna manera puedan estar dentro de la contratación, pues sí, pueden haber, ¿verdad? El derecho mercantil tiene muchos elementos. Tenemos ahí el vendedor, tenemos al comprador, tenemos al endosante, tenemos al endosatario, tenemos al avalista en el aval, ¿verdad? Entonces podríamos tener otros personajes, pero esencialmente, no, generalmente podríamos decirlo de esa manera, pero esencialmente tenemos al comprador y al vendedor en ese ejemplo concreto, ¿verdad? ¿Cómo vamos a diferenciar contratos mercantiles que sean típicos de los atípicos? Recuérdese que la contratación se clasifica. Entonces, en principio, vamos a tener los contratos típicos, que son todos los contratos que están regulados en las leyes. El Código de Comercio, la Ley del Mercado de Valores y Mercancías, la Ley de Protección al Consumidor y Usuario, la Ley de Derecho de Autor y Conexos, la Ley de Propiedad Industrial, la Ley de Bancos y Grupos Financieros, y podríamos seguir. Entonces, ahí tenemos contratos. Y todos esos contratos van a tener sus elementos, y no solo elementos personales, también tenemos elementos materiales, tenemos el elemento formal en la formalidad de los contratos. Todo esto final de la formalidad les va a servir en notariado. Entonces, ahí encontramos que vamos a diferenciar cuando un contrato es típico y cuando es atípico. Ya dijimos dónde podemos encontrar contratos típicos, porque son todos los regulados en la ley. Pero atípicos son los que no están regulados en la ley. Esa es una diferencia inmediata. Los que no están regulados en la ley, porque nacen de la necesidad social, ¿verdad?
Entonces, eso es algo muy, muy importante. Por el otro lado, vamos a encontrar que conociendo los contratos, vamos a conocer la importancia que tiene el uso de la contratación mercantil. Yo diría que no solo de los contratos atípicos, sino también de los contratos típicos. ¿Por qué hoy hacemos referencia de los contratos atípicos? Porque es una gama de contratos que hacen circular mucho dinero y se usan frecuentemente. Yo les colocaba el ejemplo, hablando de contratos atípicos, la franquicia, que es algo muy accesible a ustedes. A algunos les gusta mucho ir donde hay franquicias. Entonces, por ejemplo, si van a McDonald's, ahí se autorizó un contrato de franquicia, ¿verdad? Entre el franquiciante, el franquiciado, y el franquiciado es el que le vende a usted las papas fritas, las hamburguesas, los refrescos, etcétera, ¿verdad? Si nos vamos a Pollo Campero, es otra clase de franquicia, pero igualmente es franquicia. Circula mucho dinero ahí. Si nos vamos a Burger King, otra franquicia. Si nos vamos a Sherwin-Williams, otra franquicia. Si nos vamos a Kentucky Fried Chicken, otra franquicia. Entonces, vean cuánto dinero está circulando todos los días a través de los contratos de franquicia. ¿Y cuánto se paga por una franquicia? Pues una millonada, ¿verdad? Muchas millonadas, diría yo. Si queremos instalar un buen negocio, pues a lo mejor tenemos que tener $1 millón, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes lo que eso representa en la contratación mercantil. Por eso es importante que nosotros aprendamos, que nosotros conozcamos esa importancia del uso de la contratación mercantil. Y cuando nosotros ya tenemos todos estos insumos, todos estos conocimientos, pues obviamente nosotros podemos diferenciar y explicar la contratación mercantil, aplicar la norma a los casos concretos, que es lo que ustedes desean con ansiedad hacerlo de inmediato. Y por el otro lado, también vamos a delimitar cuándo hay obligaciones civiles, cuándo las obligaciones son mercantiles en la contratación, ¿verdad? Por eso vamos a ir viendo las obligaciones. Encontramos en todo ese contenido que hay contratación. Y encontramos que la contratación emana obligaciones, produce obligaciones. Tan pronto se autorizan los contratos, emanan las obligaciones. ¿Cómo alguien de ustedes definiría las obligaciones? No han aprobado Civil 4. Empecemos diciendo que hay un vínculo jurídico. Es el vínculo jurídico, ¿verdad? Porque une. Tenemos ahí obligación de cumplir con un pago, de entregar una mercadería. Ahí está el vínculo jurídico porque se autorizó el contrato de conformidad con la ley. Entonces, la ley mandata que yo debo entregar la cosa objeto del contrato en la forma, condiciones, modo y tiempo establecidos en el mismo. Pero bueno, por el otro lado, también se debe recibir la contraprestación. La cantidad de dinero pactado en el contrato, en la forma, modo, tiempo y lugar establecidos. Entonces, ahí está el vínculo jurídico. Entonces, de eso se trata la contratación. Eso es lo que ustedes deben aprender para contratación. Encontramos entonces que llegamos a algo que ustedes habían mencionado por ahí, el negocio jurídico. A ver, ¿qué dirían ustedes del negocio jurídico? Por ahí yo vi como que habían colocado algo del negocio jurídico ustedes.
Licenciada, ¿se puede decir que hay negocio jurídico cuando dos personas voluntariamente acuerdan? Cuando dos personas, Cuando dos personas voluntariamente acuerdan y que pues todo lo que vayan a acordar no adolezca de vicios y más o menos así, licenciada. muy bien, Ana Cristina. Así es. Por ahí vamos. Usted quiere hacer referencia de los elementos esenciales del negocio jurídico. Para ir al negocio jurídico hay que estudiar un poquito, retrotraernos en el tiempo de la introducción al derecho y ver los actos jurídicos. Los actos jurídicos, los hechos jurídicos, el negocio jurídico y el contrato. Entonces, porque todos tienen una relación y entre el hecho y el acto una diferenciación. Entonces encontramos que en el 1251, a ver, exactamente, Juan Armando. Por ahí los estoy leyendo para que ustedes nos compartan sus conocimientos. Dos o más personas adquieren derechos y obligaciones. Muy bien, Gilda. Debe un medio, una vía, dice Juan Armando. Qué bueno que ya está por ahí, Juan Armando, mediante la cual se crean, se extingan o se modifican obligaciones. También. Debe existir consentimiento, dice Alejandra, o declaración de voluntad. Perfecto todo lo que han dicho ustedes. Ya vieron que ustedes saben, solo hay que desempolvarles ahí el conocimiento. Entonces, solo les voy a hacer la sugerencia y ustedes ya la saben porque son de la A, que cuando participen, activen su cámara. ¿Por qué razón? Porque es la única oportunidad que tenemos para vernos, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes participen, activen su cámara, porque entonces nos vemos, me dan ese privilegio. Entonces, vamos a estar teniendo eso como siempre hemos tenido dentro de las instrucciones. Vean ustedes entonces que los elementos esenciales del negocio jurídico, pues son efectivamente algunos que ustedes han dicho ahí, solo les faltó la capacidad legal de las partes que contratan, establece el 1251 del Código Civil. El consentimiento, decían por ahí, que no adolezca de vicio. Entonces yo les pregunto cuáles son los vicios del consentimiento. Para que entendamos el negocio, si no, no vamos a entender el contrato. El dolo, el error, muy bien, nos faltan dos. La simulación, Alejandra, muy bien. Nos falta uno. La coacción. La violencia, Braulio. Muy bien, la violencia. Entonces, sí, Alejandra, muy bien. Entonces, ahí tenemos los vicios del consentimiento. Eso quiere decir que, muy bien, Freddy, Alejandro, encontramos que las partes que deciden contratar en una negociación mercantil deben ser capaces. ¿De qué capacidad estamos hablando ahí? De la capacidad absoluta. De la capacidad absoluta. Si nos vamos, ¿dónde está la capacidad en el Código Civil? En principio la tenemos dentro de los primeros 10 artículos del Código Civil. Ya después en específico la van a encontrar adelante. Pero ahí tenemos que la capacidad puede ser absoluta, puede ser relativa. Muy bien, Rocío, así me gusta. Entonces tenemos en el artículo 8 del Código Civil la capacidad. Y obviamente aquí estamos hablando de una capacidad de ejercicio. Donde usted adquiere derecho es donde usted es sujeto de derechos, pero también de obligaciones, ¿verdad? Entonces, usted adquiere obligaciones que debe de cumplir y añejo a la obligación va aparejado el derecho. Entonces, ahí tenemos capacidad de ejercicio.
Ahí es un elemento esencial del negocio jurídico, pero luego nos vamos y el objeto del contrato, el objeto del negocio jurídico debe ser lícito, ¿verdad? Debe ser lícito en el mercado de los hombres, ¿verdad? Así lo dice la doctrina, que debe ser un objeto lícito. Y finalmente, un consentimiento que no adolezca de vicio. Entonces, para que nosotros entendamos que es un consentimiento que no debe adolecer de vicio, tenemos que conocer los vicios del consentimiento. Pero como todo eso ya lo vieron en civil, entonces en su derecho de obligaciones ya nos vamos al derecho mercantil y se le da la aplicabilidad de esos conocimientos que ustedes ya traen. Pero ¿por qué aplicamos derecho civil en derecho mercantil? ¿Será que eso nos va a poder confundir o por qué lo hacemos? ¿Alguien que nos lea el artículo 1 del Código de Comercio, por favor? Por favor, jóvenes, tienen sus leyes. Aplicabilidad. Bueno, a ver, ¿a quién voy a ver? ¿Quién nos va a enseñar ahí la cámara? ¿Quién va a activarla? ¿Braulio o Evelyn? Buenas noches, licenciada. Hola, Evelyn. Ya vieron qué distinto. Dejamos de tener una clase tan impersonal. Dice el artículo 1, aplicabilidad. Los comerciantes en su actividad profesional, los negocios jurídicos mercantiles y cosas mercantiles se regirán por las disposiciones de este código y en su defecto por las del derecho civil que se aplicarán e interpretarán de conformidad con los principios que inspira el derecho mercantil. Muy bien, Evelyn, gracias. Yo sé que eso ustedes ya lo saben, ya lo tienen que saber porque lo tuvieron que haber aprendido en Mercantil 1. Pero nos damos cuenta entonces, como decía Hilda, que vamos a aplicar derecho civil, que vamos a aplicar el Código Civil, pero no lo vamos a aplicar porque ese se me ocurrió, sino lo vamos a aplicar porque la ley así lo mandata, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el artículo 1, muy bien, Diego Armando, y nos damos cuenta que vamos a tener la supletoriedad de la ley en el Código Civil, ¿verdad? El Código Civil va a suplir lo que no encontremos primeramente en el Código de Comercio o no encontremos seguidamente en las leyes conexas. Entonces, finalmente nos vamos a ir al Código Civil. Entonces, por eso estamos viendo el 1251. Por eso estamos viendo el 1574 en la formalidad de los contratos. Ahora bien, ¿cuándo hay contrato entonces? Nos vamos a ver que hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir obligaciones. ¿En dónde tenemos ese fundamento legal? En el 1517 del Código Civil. No tenga pena, Diego Armando. Entonces, ahí tenemos nuestro fundamento legal, pero como ustedes ya pudieron observar, lo tenemos en el Código Civil. Pero de acuerdo al primero del Código de Comercio, ya nos vamos a la supletoriedad de la ley. Entonces, cuando hablemos de aplicabilidad, estamos hablando un sinónimo, la supletoriedad de la ley. Lo que no tengo en el Código de Comercio, lo que no tengo, exactamente, Juan David, lo que no tengo en leyes conexas mercantiles, voy a encontrarlo en el Código Civil porque el Código Civil va a venir a suplir lo que me hace falta, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos la supletoriedad de la ley y por eso nos vamos al contrato. Entonces, ¿qué vamos a estar viendo en este curso? Si contrato hay cuando dos personas se ponen de acuerdo para crear obligaciones, entonces vamos a estar viendo la creación de obligaciones.
Si deciden modificar obligaciones y ahí hay contrato, pues vamos a ver modificación de obligaciones. Y si se extinguen obligaciones a través del contrato, pues eso es lo que se va a estar dando en el contrato que estemos viendo. Entonces ahí estamos frente a la contratación mercantil. Ahí estamos frente a esos actos jurídicos que son los que se determinan por la voluntad del ser humano. Solo el ser humano tiene voluntad, ¿verdad? Entonces es quien va a ser legitimado activamente para ser parte contratante. Y por el otro lado, vamos a tener que hay una forma del contrato. Pero ¿cuál va a ser la forma? La que la ley establece, ¿verdad? Ya el 671 nos decía Antonio, no hay formalidades especiales, a menos que la ley lo mandate o las partes lo decidan. Y el 1574 nos establece las formalidades que hay para los contratos. Entonces, esa forma les vamos a dar. Y nosotros adicionamos una más, que son los títulos de crédito contentivos de contratos mercantiles. Que eso ya los vamos a ir desarrollando en el transcurso del semestre. Entonces, ahí tenemos esa introducción fundamental para ir entendiendo los contratos y más que todo para concientizarnos cada uno de nosotros de lo que queremos lograr, de lo que debemos lograr en el curso de Derecho Mercantil 3, que es obligaciones y contratos mercantiles. Termino con las siguientes preguntas. ¿Qué contenidos tenemos en el libro primero del Código de Comercio? De los que ustedes se recuerden. O pregunto por nombre. Participen, que la participación es a lo sumo importante en clase. Y eso los que han estado en los cursos anteriores lo saben. Libro primero, dice, licenciada. Sí, Braulio, ¿qué es lo que usted recuerda del libro primero? ¿De los comerciantes, Wendy? Sí, Braulio, siga usted. ¿Sociedades mercantiles, licenciada? Vaya hombre que apareció Magalí. Las sociedades. Sociedad Sí. colectiva, sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima. De emprendimiento. Acciones. Asambleas generales. Asambleas de las sociedades. Encontramos comerciantes. Gracias, Braulio. Encontramos auxiliares de comercio. Encontramos comerciantes individuales, comerciantes sociales y todo el desarrollo de los comerciantes sociales. Como decía Braulio, acciones para las sociedades accionadas, asambleas para todas las sociedades, socios para las sociedades no accionadas, accionistas para las sociedades accionadas y podríamos seguir. Nos vamos al libro segundo. ¿Qué encontramos en el libro segundo? A ver. ¿Qué encontramos en el libro segundo? Obligaciones profesionales de los comerciantes. Las obligaciones profesionales de los comerciantes. El Registro Mercantil General de la República, donde tenemos que ir a cumplir con obligaciones profesionales de los comerciantes. Los notarios tienen que ir por los registros por la calificación y registro de las sociedades mercantiles. Tenemos que ir al registro de propiedad intelectual si estamos queriendo inscribir una marca, una patente de invención, por ejemplo. Hay obligaciones profesionales de los comerciantes, ¿verdad? En el libro tercero que estudiamos, eso es más reciente. Las cosas mercantiles. Cosas mercantiles, Juan Armando. Muy bien, Braulio. Ahí tenemos títulos de crédito, ahí tenemos cosas mercantiles.
la teoría general de las cosas mercantiles, los títulos de crédito en particular, los procedimientos de acción cambiaria para los títulos de crédito que no se cumplen las obligaciones contenidos en ellos. Entonces ahí tenemos también esa parte. Entonces ahora nos vamos al libro cuarto de las obligaciones y contratos mercantiles. ¿Dónde está contenido el libro cuarto? A partir del artículo 669, yo creo, en adelante. Y tenemos el nombre de este libro que se denomina de las obligaciones y contratos mercantiles. Y entonces, a partir de las obligaciones y contratos mercantiles, vamos a estar viendo, en principio, la teoría general de los contratos mercantiles. Y luego entramos a contratos mercantiles en particular. Ahí estaríamos para el siguiente día. Así es de que, jóvenes, estaríamos a partir del 669 del Código de Comercio, iniciando nuestro derecho mercantil 3. O sea, ya hemos estado haciendo todo el andamiaje, pero la plataforma donde vamos a caminar, pero tenemos a partir del libro cuarto de las obligaciones y contratos mercantiles, pues ver que en el 669, yo creo, ahí tenemos el inicio de este libro, ¿sí? Con los principios filosóficos que informan la contratación mercantil, ¿verdad? Entonces, por ahí hay que darle una revisadita al Código de Comercio, porque así como hicimos el ejercicio último de contenidos del Código de Comercio, vamos a iniciarlos viendo qué tenemos en cada uno de los libros, cómo se denominan, dónde inician, dónde terminan, para tener sentido de ubicación en el manejo de código y llegar al 169 en el libro cuarto de obligaciones y contratos mercantiles. Y ahí tenemos las disposiciones generales y la teoría general de los contratos mercantiles. Así es que yo espero que tengan una buena noche, que descansen y que todo les salga bien el día de mañana, que tengan feliz noche y qué gusto encontrarme nuevamente con muchos de ustedes y bienvenidos todos los que no habían estado con nosotros. Hasta luego, feliz descanso para todos, feliz noche, Freddy. Feliz Hasta noche. luego. Gracias, licenciada, feliz noche. Freddy, Feliz noche, Donald, licenciada. qué milagro. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche para ustedes. Buenas noches, Bendiciones Anita. y que tengan un buen día mañana, siempre con